Bien, en esta oportunidad vamos a leer y discutir el discurso de Mark Carney dado en Davos últimamente sobre el tema de las relaciones internacionales y la situación con Donald Trump. Mm, Bien, entonces voy a proceder con la lectura. Dice, es un placer y un deber estar entre ustedes en este momento decisivo para Canadá y para el mundo. Hoy hablaré de la ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción. Pero también les diré que los demás países, en particular las potencias medias como Canadá, no son impotentes. Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que integre nuestros valores como el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los estados. El poder de los menos poderosos comienza con la honestidad. Cada día se nos recuerda que vivimos en una época de rivalidad entre grandes potencias, que el orden basado en normas tiende a desaparecer, que los fuertes actúan según su voluntad y los débiles sufren las consecuencias. Este aforismo de Tucídides se presenta como inevitable, como una lógica natural de las relaciones internacionales que se reafirma. Ante esta constatación, los países tienden en gran medida a seguir la corriente para mantener las buenas relaciones. Se adaptan, evitan los conflictos, esperan que este conformismo les garantice la seguridad. No es así. ¿Cuáles son entonces nuestras opciones? En 1978, el disidente checo Václav Havel escribió un ensayo titulado El poder de los sin poder. En él planteaba una pregunta sencilla: ¿cómo ha podido mantenerse el sistema comunista? Su respuesta comienza con la historia de un frutero. Cada mañana coloca un cartel en su escaparate: trabajadores de todos los países, únanse. Él no cree en ello, nadie cree en ello, pero lo coloca de todos modos para evitar problemas, mostrar su cooperación, pasar desapercibido. Y como todos los comerciantes de todas las calles hacen lo mismo, el sistema sigue funcionando. No solo por la violencia, sino por la participación de los ciudadanos de a pie en rituales que saben perfectamente que son falsos. Havel lo llama vivir en la mentira. El poder del sistema no proviene de su veracidad, sino de la voluntad de cada uno de actuar como si fuera verdad. Y su fragilidad proviene de la misma fuente. En cuanto una sola persona deja de actuar así, en cuanto el frutero retira su letrero, la ilusión comienza a desmoronarse. Ha llegado el momento de que las empresas y los países retiren sus carteles. Durante décadas, países como Canadá han prosperado gracias a lo que llamábamos el orden internacional basado en normas. Nos hemos adherido a sus instituciones, hemos alabado sus principios y nos hemos beneficiado de su previsibilidad. Gracias a su protección, hemos podido aplicar políticas exteriores basadas en valores. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era en parte falsa, que los más poderosos se saltarían las normas cuando les conviniera, que las normas que regulan el comercio se aplicaban de forma asimétrica y que el derecho internacional se aplicaba con mayor o menor rigor según la identidad del acusado o víctima. Esta ficción era útil y la hegemonía estadounidense en particular contribuía a garantizar beneficios públicos: vías marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a los mecanismos de resolución de controversias. Así que colocamos el letrero en el escaparate, participamos en los rituales y por lo general evitamos señalar las discrepancias entre la retórica y la realidad. Este compromiso ya no funciona. Permítanme ser directo. Estamos en plena ruptura, no en plena transición. Durante las dos últimas décadas, una serie de crisis financiera, sanitaria, energética y geopolítica ha puesto de manifiesto los riesgos de una integración mundial extrema. Más recientemente, las grandes potencias
han comenzado a utilizar la integración económica como medio de presión, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como medio de coacción, las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. Es imposible vivir en la mentira de un beneficio mutuo gracias a la integración cuando ésta se convierte en la fuente de tu subordinación. Las instituciones multilaterales en las que se apoyaban las potencias medias, entre otras la OMC, las Naciones Unidas, la COP, que constituyen la arquitectura de la resolución colectiva de los problemas, se han debilitado considerablemente. Muchos países llegan a las mismas conclusiones. Deben reforzar su autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, la alimentación, los minerales críticos, las finanzas y las cadenas de suministro. Esta reacción es comprensible. Un país que no puede garantizar su suministro alimentario, energético o su defensa tiene pocas opciones. Cuando las normas ya no te protegen, debes protegerte tú mismo. Sin embargo, seamos realistas sobre las consecuencias de esta situación. Un mundo compartimentado será más pobre, más frágil y menos sostenible. Hay otra verdad. Si las grandes potencias renuncian incluso a fingir que respetan las normas y los valores para ejercer su poder sin trabas y defender sus intereses, las ventajas del transaccionalismo se vuelven difíciles de reproducir. Las potencias hegemónicas no pueden sacar provecho indefinidamente de sus relaciones. Los aliados buscarán diversificarse para hacer frente a la incertidumbre. Recurrirán a mecanismos de protección, multiplicarán sus opciones y eso les permitirá reafirmar su soberanía, antes basada en normas, pero que cada vez se basará más en su capacidad para resistir a las influencias externas. Como he mencionado, esta gestión clásica de los riesgos tiene un coste, pero es posible compartir las inversiones relacionadas con la autonomía estratégica y la protección de la soberanía. Es más ventajoso invertir colectivamente en la resiliencia que construir cada uno su propia fortaleza. La adopción de normas comunes reduce la fragmentación. Las complementariedades benefician a todos. La cuestión para las potencias medias como Canadá no es si debemos adaptarnos a esta nueva realidad, debemos hacerlo. Se trata más bien de determinar si nos adaptamos simplemente construyendo muros más altos o si podemos mostrar más ambición. Canadá fue uno de los primeros países en tomar conciencia de la situación, lo que nos llevó a modificar fundamentalmente nuestra orientación estratégica. Las y los canadienses comprenden que nuestra concepción tradicional y tranquilizadora de que nuestra situación geográfica y nuestras alianzas nos garantizaban automáticamente la prosperidad y la seguridad ya no es válida. Nuestra nueva estrategia se basa en lo que Alexander Stubb ha denominado realismo basado en valores, es decir, nuestro objetivo es combinar principios y pragmatismo. Nos mantenemos fieles a nuestros principios en lo que respecta a nuestros valores fundamentales: soberanía e integridad territorial, prohibición del uso de la fuerza salvo en casos previstos en la Carta de las Naciones Unidas y respeto de los derechos humanos. Somos pragmáticos porque reconocemos que los avances suelen ser graduales, que los intereses divergen y que no todos nuestros socios comparten necesariamente nuestros valores. Colaboramos de forma abierta, estratégica y lúcida. Aceptamos plenamente el mundo tal y como es, sin esperar a que se convierta en el que nos gustaría ver. Canadá adapta sus relaciones para que su alcance se corresponda con sus valores. Damos prioridad a un amplio diálogo para maximizar nuestra influencia en un contexto en el que el orden mundial es particularmente inestable, los riesgos son elevados y los retos para el futuro son considerables. Ya no dependemos únicamente de la fuerza de nuestros valores, sino también del valor de nuestra fuerza. Consolidamos esta fuerza en nuestro país. Desde que mi gobierno asumió el poder, hemos reducido los impuestos sobre la renta, las ganancias de capital y las inversiones de las empresas. Hemos eliminado todos los obstáculos federales al comercio interprovincial y estamos acelerando la implementación de inversiones por valor de $1 billón en los ámbitos de la energía, la inteligencia artificial y los minerales críticos, en la creación de nuevos corredores comerciales y en muchas otras cosas.
Estamos duplicando nuestro gasto en defensa para 2030 y lo estamos haciendo de manera que se refuercen nuestras industrias nacionales. Nos estamos diversificando rápidamente en el extranjero. Hemos establecido una asociación estratégica global con la Unión Europea que incluye nuestra adhesión a la iniciativa SAFE sobre acuerdos europeos de suministro en materias de defensa. En los últimos 6 meses hemos firmado otros 12 acuerdos comerciales y de seguridad en 4 continentes. En los últimos días hemos establecido nuevas asociaciones estratégicas con China y Qatar. Actualmente estamos negociando acuerdos de libre comercio con la India, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Tailandia, Filipinas y el Mercosur. Para contribuir a la resolución de los problemas mundiales, damos prioridad a una geometría variable, es decir, nos adherimos a diferentes coaliciones para diferentes cuestiones en función de los valores e intereses comunes. En lo que respecta a Ucrania, somos un miembro importante de la coalición de voluntarios y uno de los mayores contribuyentes per cápita a su defensa y seguridad. En materia de soberanía en el Ártico, apoyamos firmemente a Groenlandia y Dinamarca y respaldamos plenamente su derecho exclusivo a determinar el futuro de Groenlandia. Nuestro compromiso con el artículo 5 es inquebrantable. Colaboramos con nuestros aliados de la OTAN, incluido el grupo de los 8 países nórdicos y bálticos, para hacer más seguros los flancos norte y oeste de la alianza, en particular mediante inversiones sin precedentes de Canadá en radares transhorizontes, submarinos, aviones y el despliegue de militares sobre el terreno. Canadá se opone firmemente a la imposición de aranceles relacionados con Groenlandia y pide que se mantengan conversaciones específicas con el fin de alcanzar los objetivos comunes de seguridad y prosperidad para el Ártico. En materia de comercio plurilateral, apoyamos los esfuerzos por tender un puente entre la Asociación Transpacífica y la Unión Europea con vistas a crear un nuevo bloque comercial de 1.500 millones de personas. En lo que respecta a los minerales críticos, estamos formando clubes de compradores arraigados en el G7 para permitir que el mundo se diversifique y escape a la concentración de la oferta. En materia de inteligencia artificial, cooperamos con democracias que comparten nuestros puntos de vista para evitar vernos finalmente obligados a elegir entre potencias hegemónicas y proveedores a gran escala. No se trata de un multilateralismo ingenuo, nuestro enfoque tampoco se basa en instituciones debilitadas, consiste en establecer coaliciones eficaces en función de los retos entre socios que comparten suficientes puntos en común para actuar juntos. En algunos casos será la gran mayoría de los países. Y consiste en crear una amplia red de conexiones en los ámbitos del comercio, la inversión y la cultura, en la que podamos apoyarnos para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Las potencias medias deben actuar juntas porque si no estás en la mesa, estás en el menú. Las grandes potencias pueden permitirse actuar solas. El tamaño de su mercado, su capacidad militar y su poder les permiten imponer sus condiciones. No es el caso de las potencias medias. Cuando negociamos solo a nivel bilateral con una potencia hegemónica, lo hacemos desde una posición de debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece. Competimos entre nosotros por ser los más complacientes. Eso no es soberanía, es fingir ser soberano mientras se acepta la subordinación. En un mundo marcado por la rivalidad entre las grandes potencias, los países intermedios tienen dos opciones: competir entre sí para obtener favores o unirse para crear una tercera vía que tenga peso. No debemos permitir que el auge de las potencias duras nos impida ver que la legitimidad, la integridad y las normas mantendrán su fuerza si decidimos ejercerlas juntos. Lo que me lleva de vuelta a Havel. Para las potencias medias, ¿qué significa vivir en la verdad? Es nombrar la realidad, dejar de invocar el orden internacional basado en normas, como si aún funcionara tal y como se nos presenta. Llamar al sistema por su nombre, un periodo de intensificación de la rivalidad entre las grandes potencias, en el que las más fuertes actúan según sus intereses utilizando la integración económica como arma de coacción. Es actuar de manera coherente, aplicar las mismas normas a los aliados y a los rivales. Cuando las potencias medias critican la intimidación económica por parte de unos, pero guardan silencio cuando proviene de otros,
dejamos el cartel en el escaparate. Es poner en práctica aquello en lo que afirmamos creer, en lugar de esperar a que se restablezca el antiguo orden, crear instituciones y celebrar acuerdos que desempeñen la función que se supone que deben desempeñar. Es reducir la influencia que permite la coacción. Todo gobierno debería dar prioridad a la creación de una economía nacional fuerte. La diversificación internacional no es solo una cuestión de prudencia económica, sino también la base material de una política exterior honesta. Los países se ganan el derecho a adoptar posiciones de principio al reducir su vulnerabilidad a las represalias. Canadá tiene lo que el mundo busca. Somos una superpotencia energética. Contamos con importantes reservas de minerales críticos. Tenemos la población más instruida del mundo. Nuestros fondos de pensiones se encuentran entre los inversores más importantes y sofisticados del mundo. Contamos con capital, talento y un gobierno con una enorme capacidad financiera que le permite actuar con determinación. Y nos adherimos a valores a los que muchos otros aspiran. Canadá es una sociedad pluralista que funciona. Nuestro espacio público es ruidoso, diverso y libre. La población canadiense sigue comprometida con la sostenibilidad. Somos un socio estable y fiable en un mundo en el que no lo es en absoluto y que establece y valora las relaciones a largo plazo. Canadá tiene algo más, la conciencia de lo que está sucediendo y la determinación de actuar en consecuencia. Entendemos que esta ruptura exige algo más que una simple adaptación, exige honestidad sobre la realidad del mundo tal y como es. Retiramos el cartel del escaparate. Sabemos que el antiguo orden no volverá, no deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia, pero a partir de esta ruptura podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo. Esa es la tarea de las potencias medias, que son las que más tienen que perder en un mundo de fortalezas y las que más tienen que ganar en un mundo de verdadera cooperación. Los poderosos tienen su poder, pero nosotros también tenemos algo, la capacidad de dejar de fingir, de llamar a las cosas por su nombre, de reforzar nuestra posición en casa y de actuar juntos. Este es el camino que ha elegido Canadá, lo hemos elegido abiertamente y con confianza, y es un camino abierto a cualquier país que desee seguirlo con nosotros. Cabo. Mm. Bien, ¿qué les parece? Potente. Bueno, a mí se me ocurren varias cosas, en verdad. Eh, Primero, claro, Sandro ha escrito hace poco un artículo sobre esto, eh, que a mí me hacía pensar un poco en que, y claro, y el discurso también me hace un poco repasar en esto, ¿no? Porque claro, cuál es realmente la ficción de la que está hablando Carney aquí, ¿no? Él dice, claro, la ficción de creer en el orden internacional basado en normas. em, Sandro me parece que lo interpreta en función digamos, de la idea del liberalismo, ¿no? El liberalismo que en el orden internacional viene representado por una serie de instituciones, ¿no? Me parece que esa es una interpretación interesante, y que yo suscribo, pero de la siguiente manera, ¿no? Porque en el fondo la ficción es aquella que señala que el realismo es cierto, ¿no? Em, el realismo en el sentido de que los más poderosos son los únicos que pueden actuar de acuerdo a sus intereses y que los demás debemos sufrir las consecuencias. Me parece que hay como una conexión entre ese realismo y el liberalismo, porque
es la ficción en la que cada estado está atomizado y entonces cada uno solamente puede contar consigo mismo, ¿no? Y en buena parte el orden internacional me parece que se montó sobre esa estructura, ¿no? El orden internacional era como lo que Rawls llama un modus vivendi, pues, ¿no? Este es el arreglo al que hemos llegado, ¿no? Em, pero no hay algo así como una convicción de que los estados dependen mucho más de lo que creen para su desarrollo unos de otros. Yo creo que en términos de lo que ha sacado en claro la filosofía política contemporánea, esa es una ficción que dentro de la estructura del Estado Nacional cada vez se ha ido volviendo más evidente, ¿no? Cada vez es más evidente que el individualismo político no funciona, ¿no? Em, y por lo tanto, esta idea, ¿no? digamos, la dependencia recíproca como punto de partida de un orden nacional, cada vez se ha ido volviendo como más, por un lado, evidente y por otro lado, ha ido reclamando cada vez una nueva configuración, ¿no? Em, entonces, me parece que eso es lo que está pasando ahora, pero a nivel de las relaciones internacionales, ¿no? Em, y por eso me parece que el discurso es muy potente en ese sentido, ¿no? Porque, claro, la gran mentira es que todos los discursos de la ultraderecha digamos, de los últimos 10 años, han exacerbado esa ficción, la ficción, ¿no? Soberanista, mal entendida, ¿no? Como el América para los americanos, ¿no? Y que se ha repetido en muchas partes, ¿no? Entonces, me parece que es esa idea, ¿no? De que los estados pueden desarrollarse, de que la prosperidad llegará eh, cuando solo velas por tus propios intereses, ¿no? Y el orden internacional basado en esa ficción se está desmoronando ahora, pues, ¿no? Entonces, claro, me parece que esta nueva, bueno, lo que Carney, digamos, la idea de construir un orden internacional basado en la cooperación entre las potencias medias y pequeñas, tiene que partir de otra concepción acerca de cómo funciona. Es decir, de que en el fondo realmente nos necesitamos, de que realmente dependemos unos de otros, ¿no? Y que esa tiene que ser como, ¿no? El punto de partida de la verdadera cooperación internacional, ¿no? Pero no sé qué piensa Sandro. Yo lo vería desde ese lado. Sandro, estás muteado. Si bien, claro, claro, yo como lo veo, digamos, ya desde hace un buen tiempo, ¿no? Es que, claro, después de la Segunda Guerra Mundial se organizó un orden, digamos, internacional, ¿no? Con organismos como las Naciones Unidas, etcétera. Ese orden internacional se le llamó orden liberal, ¿no? Pero claro, y que estaba basado en la cooperación, digamos, en relaciones de cooperación, supuestamente, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero, claro, en todos los organismos
mundiales, había también potencias, digamos, hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, eh, el Grupo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? El Consejo de Seguridad. Entonces, no todos los países integrantes de Naciones Unidas estaban en el mismo nivel, pero había más o menos un consenso en que, claro, esas potencias, o la idea, ¿no? De que esas potencias actuarían a favor de la estabilidad mundial, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que a partir, digamos, del siglo presente, ha habido como un cambio. Y yo creo que tiene que ver también con los cambios que tienen que ver con la precariedad económica. Digamos, que después de la Segunda Guerra Mundial viene algo así como el estado de bienestar en Europa, ¿no? Mm, En Estados Unidos también, digamos, hay un crecimiento estable, permanente, eh, condiciones de vida, digamos, eh, aceptables para Europa y Estados Unidos, ¿no? Crecimiento, ¿cómo se llama? Estabilidad entre las potencias, ¿no? Especialmente después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Un orden, digamos, basado en la economía, digamos, capitalista, ¿no? Pero también una serie de crisis que han ido, ¿cómo se llama?, intensificándose en el siglo XXI. Esas crisis han ido, digamos, vulnerando las bases de esa estabilidad, ¿no? Comenzando con las crisis económicas, la crisis energética, ¿cómo se llama? La crisis ecológica, la pandemia, etcétera, ¿no? mm, Entonces, eso ha ido, ¿cómo se llama? Mermando el orden, digamos, el orden liberal. Entonces, yo como lo veo es que el orden liberal funcionó hasta un cierto momento, que no fue una ficción, digamos, sino que funcionó hasta cierto momento, pero, ¿cómo se llama? Pero comenzó a fracasar, pero se hizo la finta de que seguía funcionando. Es como, qué sé yo, claro, los estados, digamos, comunistas, ¿no? O socialistas funcionaron hasta cierto momento y de pronto dejaron de funcionar, pero todos hacían la finta que estaban de acuerdo, que funcionaba todavía, ¿no? mm, Y, ¿cómo se llama? Y con un conjunto de crisis que se han producido en este siglo, la guerra de Ucrania, lo de la Franja de Gaza, digamos, el ascenso de China, eh, se ha ido como, se ha ido quebrando ese orden, ¿no? Además, ese orden está basado, en cierto modo, en una hegemonía clara de Estados Unidos, ¿no?
Entonces, Estados Unidos aparecía como una superpotencia, la superpotencia que no tenía ningún temor frente al mundo, que Estados Unidos se establece como gran potencia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Convierte en la potencia hegemónica. Es una parte, digamos, del periodo, digamos, de hegemonía única de Estados Unidos. Entonces, cuando comienzan a aparecer otras potencias emergentes, grandes potencias emergentes como China, Rusia, pero especialmente China, ¿no? Eh, en cierto modo también la India, y esas coaliciones que comienzan a establecer entre esas potencias, entonces es como si la estabilidad del orden liberal se quiebra, ¿no? Eso es lo que me parece, digamos, que ha pasado, ¿no? Es por eso ahora ya, digamos, bueno, Donald Trump lo ha hecho, digamos, así bruscamente, ¿no? Digamos, ha dicho ya, finalmente todo esto es una gran, gran mentira. Aquí lo que interesa es la fuerza, ¿no? Eh, entonces, seguir, digamos, claro, seguir insistiendo en recuperar el orden liberal me parece que es una fantasía, digamos, ¿no? Y Carney también, digamos, piensa eso, ¿no? O quien haya escrito ese discurso, digamos, ¿no? Pero entonces, claro, ese orden liberal en realidad en el fondo era, bueno, es esta fachada de relaciones internacionales, digamos, de este sistema internacional en donde Estados Unidos tiene hegemonía, y a eso quiere, o sea, me parece que es como que, claro, la política internacional de Trump quiere como, también quiere como desmontar la fachada, ¿no? Y más bien implementar la verdadera ratio del asunto, ¿no? Es decir, siempre hemos tenido hegemonía, ¿no? Y entonces, ¿por qué? No, es como intentar tomar el control a la fuerza cuando la configuración geopolítica está cambiando, pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que Estados Unidos se siente amenazado, ¿no? Claro. Ujú. Porque hay otras potencias emergentes que los están alcanzando, digamos. Y el mismo Estados Unidos está en crisis también, digamos, crisis interna, digamos. Entonces, mientras te sentías confiado, entonces no era necesario, ¿cómo se llama?, sacar las uñas, ¿no? Es como un gato, ¿no? Siente confiado, no saca las uñas, pero apenas siente que hay una amenaza, saca las uñas, ¿no? Mm, Claro, la diferencia es que las otras potencias emergentes como China, Rusia, la India, etcétera, están, ¿cómo se llama?, están de subida y se sienten confiadas en que su subida va a ser estable, ¿no? claro. Pero por eso me parece que en el fondo es una ilusión, pues, ¿no? Porque, o sea, incluso si uno puede decir, bueno, de pronto China se convierte en la próxima potencia hegemónica, pero claro, Estados Unidos lo fue durante también algún tiempo, ¿no? Entonces, en el fondo no es un acuerdo sostenible en el tiempo. Ujú. Es decir, actuar de esa manera, actuar de manera, digamos, brutal, ¿no? Con los aliados,
no respetar las normas, eh, violar, ¿no?, el derecho internacional, en el fondo no es sostenible para nadie. Entonces, a eso iba, que me parece que la ficción es esa en el fondo, es creer que actuar de esa manera es un buen negocio, ¿no? Cuando la verdad del caso, que me parece que a eso apunta el discurso, ¿no? La verdad es que hay más bien, o sea, nos necesitamos más de lo que creemos, pues, ¿no? Necesitamos establecer lazos de cooperación porque no hay ninguna otra manera sostenible de vivir. Y me parece que eso nos regresa un poco a la tesis de tu texto, ¿no? Que en realidad lo que está tratando de describir Carney es como, ya lo había como articulado Kant, ¿no? Con un orden, digamos, internacional también basado en la cooperación, ¿no? Básicamente. Ujú. Claro, Justo, claro. Sí. justo pensaba en eso, en cómo la situación actual o incluso el discurso podría leerse desde las lecturas que hemos hecho de la paz perpetua, ¿no? Y si me preguntaba desde la visión de la paz perpetua de Kant, ¿qué diría Kant frente a esta situación? ¿Se diría que hemos fracasado o que en realidad lo que está diciendo el primer ministro de Canadá eh, colabora con lo que él pensaba de lo que debía ser la paz perpetua, ¿no? O sea, hay una serie de ideas que recuerdo que revisábamos cuando leíamos el texto, ¿no? Por ejemplo, la primera es que la paz no es natural, ¿no? Sino que debe ser instituida, es casi una lucha, ¿no? Otra idea que estaba pensando que me parece que puede ayudar mucho a leer la situación es que el derecho tiene que estar sobre la política. Y creo que ese es el punto clave de la crisis. O sea, la política le ha ganado al derecho, ¿no? Entonces se terminan tomando decisiones políticas, o sea, la política despiadada que está lejos de la ética, eh, y eso hace que se descrea de las obligaciones, ¿no? Y recordaba también mientras que leíamos el discurso un tercer punto, y es que en este texto que leíamos, en La Paz Perpetua, Kant rechaza una especie de Estado mundial Mm, porque lo acusa de ser despótico. Ujú. Entonces pareciera que lo que ha terminado triunfando son los pasos hacia una especie de Estado mundial. Uno podría pensar que eso es lo que Trump está intentando conseguir, ¿no? Y eso es justamente lo contrario a lo que podríamos entender como lo que Kant estaba delineando como una especie de paz perpetua, ¿no? Eh, entonces no sé si el diagnóstico debería ser que esta idea kantiana de construir una especie de situación mundial basada en la obligación racional, en lo jurídico, en la razón práctica, ha terminado fracasando, ¿no? Y en realidad estamos frente a una especie de proyecto fallido. Y lo que toca, como dice el autor, es conformarse, ¿no? Bien, bueno, a ver, ¿cómo se llama? Hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, claro, ese orden liberal nunca ha sido un consenso entrecruzado, siempre ha sido un modus vivendi, es decir, se basaba en el equilibrio de fuerzas. Eh, y otra cosa es que a mí me da la impresión que Estados Unidos se comporta de esta forma, especialmente con Trump, ¿no? Se comporta de esta forma por la impotencia, digamos. Es decir, Estados Unidos ha dejado de ser una potencia hegemónica, ya está perdiendo su lugar como potencia hegemónica.
y de tal forma que ya no puede, y que siente que ya se le escapa la dirección del modus vivendi. Mm. Por lo tanto, digamos, porque el pretexto para tratar de anexar Groenlandia, controlar el canal de Panamá, anexar inclusive Canadá, es justamente su seguridad. El mensaje es que nos sentimos inseguros. Mm. Es una cosa, ¿no? Otra cosa es entonces que lo que ha hecho Estados Unidos es reforzar una idea que tiene que ver con una corriente que aparece, digamos, que es heredera de Hobbes, que es el neorrealismo en las relaciones internacionales, que ha sido gestada más o menos en los años 60, pero ha sido reactualizada últimamente también, ¿no? Entonces, el neorrealismo lo que señala es que el derecho se funda en la fuerza, que la fuerza da derecho. Cuando desde el otro punto de vista, el punto de vista, digamos, contrario, digamos, de un derecho internacional basado en normas, más bien señala la idea de que la fuerza se encuentra, ¿cómo se llama?, contenida por el derecho. El derecho es, ¿cómo se llama?, en esa perspectiva es entendido como la articulación de un orden mundial que contiene, que digamos que mantiene, arraiga la fuerza. Entonces, en ese caso, digamos, no todo lo que se consigue por la fuerza es legítimo. Lo que dice eh, Trump es, puesto que para nosotros es necesario para nuestra supervivencia, lo que consigamos a través de la fuerza va a ser legítimo porque la finalidad del orden internacional es garantizar la supervivencia de las superpotencias, ¿no? Claro, nos parece, digamos, claro, lo que hace Trump es, ¿cómo se llama? Es hacerlo descarnadamente, ¿no? Pero lo mismo lo hace China, digamos, con Hong Kong, de alguna forma, de manera más o menos legal, pero sus pretensiones con Taiwán también, o con el Tíbet, también, ¿cómo se llama? Tienen esa lógica, ¿no? Es decir, Claro, el Rusia y control, Ucrania también. Ujú. el control, claro, Rusia con Ucrania, necesitamos el control de esos territorios y por lo tanto estamos legitimados, que eso asegura nuestra seguridad. No todo, ¿cómo se llama? El mensaje es más o menos este, digamos. El mundo se ha vuelto en un mundo inseguro y por lo tanto en esa situación eh, el uso de la fuerza está legitimado para garantizar la seguridad de las grandes potencias. Ese sería el argumento, ¿no? Ahora lo de Kant tiene, ¿cómo se llama? Es que claro, la lectura de la filosofía política de Kant tiene como varias capas, digamos, ¿no? Una primera capa que es la más superficial es Kant apuesta por una federación pacífica de pueblos, pero como si fuese un telos realizable en el mundo, digamos, teórico, digamos, ¿no? Como Claro, si como si fuera una profecía, ¿no? una profecía, Sí. digamos, como si fuese una idea teórica.
Claro, claro, claro. que va a ocurrir, digamos, una Claro, especie de ideología de la naturaleza de las relaciones internacionales. Bueno, en realidad es una idea práctica, claro. por un lado, y por otro lado, Kant también, ¿cómo se llama? En los apéndices de la paz perpetua, eh, coloca todo un estudio de las relaciones internacionales basadas en la guerra. Entonces, la posición de Kant es, digamos, digamos, la propuesta de Kant, digamos, la idea práctica de Kant para las relaciones internacionales está bien definida, digamos. Tiene que estar basada en, ¿cómo se llama? En relaciones de mutuo respeto multilateral entre entre todos los países y entre todos los pueblos, em, sin superpotencias ni nada por el estilo, pero para Kant eso queda claro que es una idea práctica, ¿no? Es como la idea de que nos podamos comportar moralmente siempre, digamos. Mm, Es una idea práctica. ¿Y cómo se llama? Pero esa idea práctica tiene que servir como idea regulativa para para la conducta ¿cómo se llama? De los países en el orden internacional. Entonces es ahí donde, claro, en el orden internacional, digamos, la teoría, digamos, realista del orden internacional sería más o menos, claro, hay que buscar formas de cooperación, pero también formas, digamos, de búsqueda de ventaja a la vez, eh, pero con el objetivo no de garantizar nuestra seguridad, sino con el objetivo de consolidar un orden internacional estable, con reglas claras. Porque, en cierto modo, lo que hace Kant, su teoría del derecho internacional, es claramente, toma distancia, se contrasta con, ¿cómo se llama?, con la teoría de Hobbes, Mm. ¿no? Porque para Hobbes el orden internacional es anárquico, donde las grandes potencias pueden hacer uso legítimo de la fuerza, cuando quieran, cuando puedan, ¿no? En cambio, lo que dice Kant es la meta de la actividad política en el plano internacional tiene que estar orientada a generar un orden internacional basado en reglas, pero no con una estado de estado, sino como una federación pacífica de pueblos, ¿no? Entonces, por eso viene todo el análisis de los apéndices, ¿no? Digamos, la guerra como garantía de la paz y todo eso, ¿cómo se llama? Que tiene que ver también con, en cierto modo, en parte con la concepción teleológica de la historia que tenía Kant, ¿no? Que ha sido, digamos, fuertemente criticada, digamos, ¿no? Desde, ¿cómo se llama? Desde los textos de Honneth sobre el fin del progreso y cosas por el estilo, ¿no? Pero hay una idea, por ejemplo, en ese caso, hay una idea que Force, por ejemplo, mantiene que es que cuando hablamos del fin del progreso, cuando Amy Allen habla del fin del progreso,
hay que diferenciar dos cosas, digamos. Hay todavía un progreso, digamos, material y un proceso moral. Y el progreso moral sigue intacto, digamos. El progreso material es el que está, digamos, el que se puede cuestionar, ¿no? Entonces, ese es ¿cómo se llama? Esa sería más o menos, me parece que podría ir por ahí la mirada de Kant, ¿no? Mm. Sí, a mí también me da la impresión de que hay o sea, hay una serie bueno, el texto es como de la paz perpetua, pero además esta historia universal en clave cosmopolita, son textos como bien complejos en el sentido de que hay varios elementos, ¿no? Entonces uno de pronto no, a mí no me queda muy claro cómo se sitúa cada elemento, ¿no? Está, por ejemplo, estas ideas de Kant acerca de cómo es que hay testimonio em, de que digamos, de que el género humano está en constante progreso, ¿no? Y claro, la naturaleza ha provisto la guerra como un medio, ¿no? Entonces, claro, eso está por un lado. Em, y luego la necesidad de la constitución de estados republicanos como garantía, o mejor dicho, como condición necesaria para la paz perpetua. A mí esas o sea, digamos, esos dos elementos siempre me han resultado que tienen la misma estructura que Kant presenta para otro tipo de argumentos, ¿no? Esto de no, las condiciones necesarias para un tipo de experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, cuando hablamos del objeto de conocimiento, a uno le queda claro de que no hay objeto sin condiciones trascendentales, ¿no? Cognitivas, ¿no? Sensibilidad, entendimiento, ¿no? Y cómo es que estas operan en una síntesis, ¿no? Entonces, está como trabado en las dos direcciones, ¿no? No hay objeto sin condiciones subjetivas, ¿no? ¿No? Eso, digamos, es necesario. Y lo mismo me parece que también funciona en el terreno de las relaciones internacionales, ¿no? Y en ese sentido, eso me permite a mí pensar con mucha claridad que para Kant la paz no es cualquier situación como la meta, no, no, porque si no, uno podría pensar en la paz perpetua como en la paz de los cementerios, dice Kant, ¿no? Mm, Pero si no queremos esa paz, ¿no? Entonces, la única posibilidad, la única garantía de la paz es que los estados se constituyan. Entonces, es una condición de posibilidad de la paz, ¿no? No hay de otra, ¿no? No hay de otra. Em, con lo cual me hace pensar que Kant está pensando en la paz también como, ¿no? Algo que solamente se constituye por la cooperación, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de cooperar si es que los estados no se democratizan. ujú, claro, claro. Ese es el punto, ¿no? Digamos, el punto central es que Estados Unidos ha debilitado su democracia interna. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se llama? Y las acciones digamos, del gobierno federal son unilaterales. Claro, claro, porque no cuentan con el respaldo. En el fondo No no cuenta tienen con el el respaldo de su respaldo población. de los estados, digamos, de los estados miembros, digamos, Mm, de los gobiernos nacionales, digamos, gobiernos estatales. Lo de Minneapolis es claro, ¿no? Digamos, claro, y cómo se llama, y la posición de Nueva York y de y de otros estados, digamos.
Inclusive dentro del mismo partido republicano no todos están de acuerdo con las ideas de Trump. Sí, pues, Entonces, ahí hay un punto, digamos, ¿no? Digamos, claro, lo que Kant llamaba la consolidación de estados republicanos es lo que hoy en día llamamos la consolidación de estados democráticos. correcto. Entonces, y es por eso que, curiosamente, esas superpotencias que están apareciendo y que están rivalizando no son estados democráticos, ni China, ni la India, ni Rusia, ni Estados Unidos. Sí, claro. Además tienen como, yo, de eso lo comentábamos también hace algunas sesiones, ¿no? Parece como si uno regresara, pues, ¿no? A la época del imperialismo, de los imperios, ¿no? Entonces, claro, tienen estas pretensiones de anexionar territorios, ¿no? Tienen como, aparece de pronto, ¿no? Chispazos de colonialismo de nuevo, ¿no? Es Ujú. lo que Trump quiere hacer con Venezuela prácticamente, ¿no? Claro, Eh, entonces, claro, es como China aparecen con, estas, China con Taiwán y la Rusia con Ucrania. sí, ¿Qué cosa irá a querer, por ejemplo, la India, ¿no? Quedarse con territorio de pakistaní. claro, claro. Entonces, sí, sí, es el orden, Es el orden es, imperial, ¿no? es el orden imperial en el que, claro, eso, hay Son, una cosa muy interesante de este historiador Edward Gibbon, que eso me acuerdo de la cita porque me pareció muy interesante. Claro, él dice, claro, Roma terminó conquistando el mundo entero en defensa propia. Ujú, Claro, es esa idea, ¿no? Entonces, eso que decías, ¿no? Es una amenaza y yo decido unilateralmente qué cosa es una amenaza. ujú. Bueno, esa no puede ser una regla, pues, del derecho internacional, definitivamente, ¿no? Claro. Claro, lo que Kant distingue es entre Estado republicano y Estado despótico, ¿no? Despótico. Entonces, claro, que Estados Unidos se está comportando como un Estado despótico. Lo que caracteriza a un Estado despótico es que, ¿cómo se llama? Que carece de reglas. Claro. ¿Cómo se llama? Donde el gobernante gobierna de acuerdo a su capricho, ¿no? Y por lo tanto, también, ¿cómo se llama? En el mundo internacional, también desaparecen las reglas, ¿no? Mm, Entonces, yo lo que veo, ahora pensando un poco más este tema, ¿no? Digamos, yo lo que veo, porque es lo siguiente, ¿no? Que es ahora ese momento más propicio para volver a leer los textos políticos de Kant. mm, Eh, A diferencia de lo que pueden pensar muchos otros, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú o fuera del Perú, ¿no? Que piensan que más bien que ese momento de de olvidarse volver de a, Kant de y volver a Hobbes, ¿no? Dicen, o vol- Tucídides. volver, volver a Hobbes, volver a Tucídides, leer a los neorrealistas, más bien ese momento de volver a leer a Kant. Mm. Además que a mí, eso de Tucídides, a mí me parece que tampoco han leído a Tucídides, porque No, pues. Tucídides, o sea, el discurso de Melos, que es lo que normalmente se cita para un poco endilgarle a Tucídides esta posición realista, aparece como mucho después de otro discurso muy importante en el texto, que es la oración fúnebre de Pericles, Ujú, ¿no? Lo recordará bien Sandro, en donde Pericles, claro, es un rito funerario, entonces están como honrando a los primeros caídos en la guerra. Y Tucídides habla de la virtud de los atenienses, ¿no? Y de la democracia y de los valores.
Y lo que quiere mostrar Tucídides, en verdad, es cómo una concepción basada no en la virtud, sino en la fuerza, cómo es que ha llevado a los atenienses a la derrota. Eso es lo que quiere, digamos, explicar Tucídides en su, ¿no? Guerra del Peloponeso. Entonces, más bien es, ¿no? Es la intuición contraria a la que defienden estos, ¿no? Nuevos portavoces del realismo, ¿no? Es más bien para que aprendas lo que podría pasarte, ¿no? Si, si crees que, claro, maltratar a tus aliados, ¿no? Vengarte de tus enemigos, ¿no? Hacia dónde te puede llevar, ¿no? Que es un poco la historia de esa tragedia, ¿no? Entonces sí, a mí también me parece que no se ha revisado bien, se le ha, no, o sea, le han hecho muy Claro, poco, un ya, favor flaco. ya, ¿cómo se llama? Se ha canibalizado el texto de Tucídides, ¿no? Ese es el tema. Sí, pero claro, ¿cómo se llama? Yo creo que en la agenda mundial hay que colocar de nuevo Kant, ¿no? Digamos, el planteamiento de Kant, revisarlo de nuevo, ¿no? Mm. Em, para ver qué tiene que decir, ¿no? Em, para quitarlo, para dejar de mirarlo de manera ingenua, ¿no? Sí, sí. O como esto, ¿no? Como si fuera un visionario utópico, ¿no? Al que la historia ha desmentido. Ese me parece que es un poco la percepción generalizada que se tiene de Kant, ¿no? De que en el siglo XVIII profetizó que un día llegaríamos a una situación de paz internacional y como no ha pasado, entonces Kant estaba equivocado, pero me parece que ese es un malentendido, pues, ¿no? Se ha Ujú. leído como muy mal a Kant en ese punto, ¿no? Más bien, yo creo los avances en el derecho internacional en este siglo, en el siglo pasado, quiero decir, siglo XX, demuestran que estaba en lo correcto, es decir, si existe cooperación, ¿no? Internacional, podemos establecer instituciones que pongan como límites, ¿no? A la fuerza, a la simetría de poder, ¿no? En el Ujú. espacio internacional. Claro. Bueno, quizás es lo que apunta el primer ministro de Canadá, ¿no? El problema es que hay una fuerte asimetría de poder, entonces tenemos que hacer una especie de pacto entre las naciones medias, ¿no? Entre los que tenemos menos, para que esa simetría se vuelva a instaurar, ¿no? Sí, pero yo añadiría lo otro, que perdonen que insista con esto, porque me parece que Ujú. también está esta otra trampa, ¿no? Que es en la que además Estados Unidos desde siempre ha estado, ¿no? Estados Unidos no firma tratados, porque el pretexto es, o el pretexto, lo que dicen es que no comprometen su soberanía. Y entonces, claro, virtualmente Estados Unidos ni siquiera está bajo la competencia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, ¿no? Este, y en verdad es como, es esta ficción nuevamente contractualista de que solamente tienes obligaciones cuando tú prestas tu asentimiento. Que no digo que no digo que los contratos no generen obligaciones, que eso yo creo que todos los abogados saben que es así. Pero la situación es que ya de hecho tenemos obligaciones, que es lo que Kant intentaba esclarecer en su fundamentación, ¿no? O sea, Ujú. los conceptos morales funcionan de esa manera. No necesitas asentir para estar obligado a ciertas conductas. Y entonces me parece que en el plano internacional tendría que quedarnos claro eso.
¿no? Que tenemos obligaciones que derivan de nuestra recíproca dependencia, ¿no? Eh, digamos, como no podemos simplemente esparcirnos por el universo, ¿no? Como estamos, en cierto modo, condenados a convivir, ya eso, ¿no? Nos pone en una cierta situación en la que se generan ciertas obligaciones. Y entonces, claro, es un poco eso, ¿no? Me parece que esa tendría que ser como también una de las piezas fundamentales. Por ejemplo, claro, no en esto que dice el discurso, ¿no? La integridad de la soberanía territorial. Claro, o sea, no es necesario firmar ningún tratado para que quede claro de que no puedes invadir territorio soberano y quedar impune, pues, ¿no? Ujú. Solamente porque Mm, tú consideras que es una amenaza unilateral, ¿no? mm, Eso no, o sea, no tiene sentido. Entonces, me mm, parece que esa tendría que ser parte de una reflexión que nos lleve a desarrollar nuevas instituciones en el derecho internacional, en el que la, en el que el fundamento no sea solo el consentimiento. Ya hay otras fuentes, o sea, ya hay otras fuentes, por ejemplo, la costumbre internacional es una fuente del derecho internacional, ¿no? Pero me parece que tendríamos que poner acento en esto, ¿no? En que ya de hecho, o sea, ya de hecho, no, las economías nacionales no pueden funcionar hoy sin el comercio internacional, ¿no? Eso por lo menos tendría que llevarnos a levantar, o sea, a poner atención, por ejemplo, em, en el tipo de, por ejemplo, en las sanciones internacionales. Entonces, claro, hay países que son como severamente sometidos a una gran precariedad, pretextando que hay que, ¿no? Sancionar internacionalmente, por ejemplo, ciertos gobiernos, cuando está demostrado que, ¿no? Los bloqueos económicos, en realidad, quiero decir, los bloqueos económicos que se imponen contra estados, por ejemplo, declarados dictaduras, ¿no? En realidad ponen una carga demasiado severa sobre la población, no sobre las élites, ¿no? mm, Políticas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas me parece que tendrían que ir repensándose, porque, em, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? mm. Pero cuando te escuchaba hablar, Ronald, recordaba una frase con la que nos hemos topado leyendo a Kant, que es esta de solo los árboles cuando crecen juntos crecen derechos. No sé si recuerdan esa frase, ¿no? Los árboles cuando crecen juntos crecen derechos, ¿no? Eh, y me da la impresión que esta idea de Kant en La Paz Perpetua, cuando habla de estas especies de supernaciones, ¿no? O naciones todopoderosas que son las que hay que evitar. Claro, ser una nación todopoderosa te aísla de los otros. Claro, Entonces el problema, además del reconocimiento de nuestras obligaciones, o sea, del estudio de la razón práctica, es cómo hacemos que esas naciones que son todopoderosas, que ya son árboles aparte, pues ya no podemos hacer que se comporten de manera derecha, cumplan con esas obligaciones. O sea, es una pregunta más política, ¿no? De la praxis, política. Eh, Recuerdo esta conversación que tuvo Trump con el presidente de Ucrania, no sé si la recuerda. En un momento de la conversación le dice, no tienes las cartas, le mm, dice, que me parece una frase muy ilustrativa de cómo lo está pensando él.
O sea, él está pensando no en términos de la razón práctica, o sea, de qué obligaciones tenemos en esta circunstancia, sino en términos de si tengo el poder para hacer algo, ¿por qué no lo haría? ¿No? Esto no es un juego ético, ¿no? Tiene que ver con si yo quiero conseguir algo, ¿por qué no lo hago? ¿No? Un poco como el imperativo hipotético. Eh, entonces, tengo a mi lado un presidente que quizás tiene una serie de derechos, pero no me pregunto cuáles son mis obligaciones para con él. Lo que me pregunto es, en este juego político, qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Y todos estamos intentando maximizar nuestro beneficio, ¿no? Pero yo ahí, mira, yo sí ahí creo que, o sea, me parece que incluso Hobbes se da cuenta de esto, ¿no? Que la mera fuerza no te garantiza una solución estable, ¿no? Por eso el propio Hobbes necesita un momento de legitimidad, ¿no? Un contrato social en el que voluntariamente los ciudadanos, los individuos que todavía no son ciudadanos, ceden parte de sus derechos para consolidar una fuerza que los someta a todos, ¿no? Incluso él se da cuenta de que eso es necesario. Y digamos, el asunto es un poco este, ¿no? Que todo modus vivendi es inestable en el tiempo. Entonces, ni siquiera es racional. Yo cuando suelo explicar esto a los estudiantes, yo suelo decirles, por ejemplo, se imaginen a ellos con sus hermanos pequeños los que los tienen, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué haces cuando tu hermano ¿no? Está ya muy fastidioso o no te quiere hacer caso en algo que se supone debe hacer? ¿Qué haces, no? Y entonces, claro, una cosa que puedes hacer es intentar convencerlo con buenas razones. Y entonces, claro, se sonríen porque me dicen, bueno, pero eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, utilizo la fuerza, ¿no? Entonces tú sometes al más pequeño y haces que su voluntad se conforme a la tuya. Claro, eso, ¿cuánto tiempo te funcionará? ¿Qué pasa si tu hermano, de pronto, al cabo de varios años, te saca una cabeza y tienen otro desacuerdo? Entonces lo que tu hermano te dirá es, ¿te acuerdas, no? Cuando yo era niño, ¿no? Entonces te aplicaré ¿no? El mismo criterio, pues la fuerza. Entonces, el modus vivendi tiene eso. Entonces, claro, eh, si Estados Unidos hace eso con sus aliados o no aliados, ¿qué le garantiza que otra superpotencia no haga con ellos lo mismo? Y ese es el punto, que la solución, digamos, el recurso a la fuerza no es estable. No es estable ni dentro del Estado ni fuera en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué lo hacen? Yo diría que más que porque, eh, digamos, lo que se me ocurre es que la mirada es cortoplacista, ¿no? Es claro, Trump dice, bueno, yo tengo acá 4 años, ¿no? Y luego me voy. Entonces, claro, ¿por qué no lo haría yo? Puede ser, pero no estás pensando en términos ¿no? En términos de la nación americana, lo que fuera. Entonces, en ese otro sentido sí me parece que necesitas otro tipo de arreglos, ¿no? Pero eso, como digo, o sea, si uno quiere incluso ser realista, uno tendría que decir, ni siquiera es realista en el sentido de que ni siquiera es estable en el tiempo, ¿no? Em, Me parece que parte de eso aparece en el discurso, ¿no? Cuando Carney dice algo así como, para gozar de las garantías de la soberanía, necesitamos exhibir una conducta coherente, ¿no? De no vulnerar a otros estados, ¿no? No podemos esperar que no se vulnere nuestra integridad si no hacemos lo mismo. Me parece que es una indirecta,
pero bastante clara a los Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo no pueden esperar represalias si no tienen una conducta de respeto al derecho internacional? Y es un poco parte de la crisis que hay ahora, ¿no? Claro, eso es claro, ¿no? Digamos, eh, pero yo creo que eso eh, responde a una corriente de pensamiento que se ha ido tejiendo en Estados Unidos desde hace años. Esa idea de, ¿cómo se llama?, del neorrealismo, de ¿cómo se llama?, de utilizar la fuerza. Eh, no recuerdo dónde escuché eso, creo que en un programa de la Deutsche Welle, pero hablaban, ¿cómo se llama?, que en la época ¿cómo se llama?, de Reagan, ya habían intelectuales o políticos que estaban, digamos, tejiendo ese tipo de doctrina. Mm, Y cómo se llama, y que Reagan, digamos, rechaza, ¿no? Pero parece que Trump recoge, digamos, lo que hace Trump no es, digamos, no es algo eh, es, que sea solamente capricho personal, tampoco es una doctrina que sea su cosecha propia, sino que está poniendo en marcha una doctrina, pero que es una doctrina muy peligrosa, mm, que de hecho, como dices tú, no es realista para nada. claro. No es realista para nada, porque ¿cómo se llama? No garantiza la estabilidad ni siquiera para las superpotencias eh, o la seguridad que tanto está reclamando, ¿no? Mm, Es decir, convierte el mundo en un mundo más peligroso donde las amenazas se incrementan, ¿no? claro, claro, sí, pues porque la acumulación de fuerza lo único que hace es generar, ¿no? Una sensación de, claro, ¿por qué acumulas tanta fuerza, digamos, ¿no? Que es, pone ansioso a todos los vecinos, ¿no? Claro. Pero lo que yo voy es a que esa política o ese accionar a nivel internacional corresponde a una doctrina. Claro, claro. ¿Y cómo se llama? Que se ha ido cocinando, ha ido madurando, ¿no? Y que No creo por se crece, iba a decir una acotación nada más, y que creo se acrecienta con la pérdida de los políticos en la política, ¿no? Porque uno puede revisar que cada vez más están escaseando los políticos. Los partidos políticos se están perdiendo, eso sucede aquí, sucede en Argentina, sucede en Estados Unidos, son los empresarios los que están tomando la política. Entonces, claro, ese nivel de razonamiento al cual nos lleva Ronald, que está buenísimo, es bien difícil, pues, ¿no? Que lo logre una persona que no está entrenada o que no está Pero, pensando políticamente, ¿no? pero que además es muy básico, o sea, a mí me sorprende, aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí en el Perú los políticos no tienen racionalidad instrumental, no tienen ninguna, o sea, no, o sea, digamos, históricamente se sabe que todos los congresos son castigados severamente en cada elección. Los políticos no hacen nada para reelegirse, Mm. nada. Este, votan como, ¿no? Haciendo lobbies descarados, los pescan, los filman. Entonces es como, no hay racionalidad instrumental, ¿no? Claro, acá me parece que los politólogos lo que suelen decir aquí es que eso tiene que ver con que no hay
una carrera clara para los políticos, ¿no? No, como no pueden, algunos no pueden reelegirse, bueno, ahora en el Congreso se puede reelegir para senador, etcétera, pero no tienen incentivos, dicen. Pero en verdad me parece que es una cosa mucho más grave, pues, ¿no? Este, sí, a mí siempre me sorprende esa falta de racionalidad instrumental, ¿no? Porque sobre todo cuando, claro, a uno le han enseñado que todo el mundo es siempre racional, porque uno trata de, ¿no?, maximizar siempre sus intereses. Eso es lo que te dicen todo el tiempo, ¿no? Que así actúas en tu consumo, etcétera. Pero los políticos no parecen seguir eso. Claro, a menos de que piensen que, ¿cómo se llama? Que una vez que se llega al Congreso es el momento de aprovechar la oportunidad. Si no lo aprovechas ahora, ya perdiste, digamos. No, podría ser instrumental, digamos, racional instrumental. Claro, de cortísimo plazo, ¿no? De Pero, cortísimo plazo, pero ¿no? además es como ya, o sea, cuando uno, eso me parece interesante ese punto, ¿no? Porque cuando la racionalidad instrumental es o muy fragmentaria o muy cortoplacista, se parece casi a una actitud o sea, de que no estás bien, o sea, de que, ¿no? Claro, O una sea, actitud de por ejemplo, demencia. en lo que pienso es un poco en esto, ¿no? Cuando uno es muy pequeño, como muy niño, los niños se orientan como puntualmente por sus deseos. Entonces, eso es el cortoplazo máximo. Entonces, tú llevas a un niño a un supermercado y el niño fija su mirada en esto que está adelante y dice, quiero esto. Y tú le volteas la cabeza y luego dice, quiero esto, ¿no? Tiene una voluntad completamente fragmentada porque, ¿no? Lo que le asalta en el momento, eso desea. Y eso es su voluntad. Se traduce inmediatamente en su voluntad. Entonces, tú muy Ujú, rápidamente en la vida te das cuenta de que no puedes vivir así, pues. Tienes que vivir por reglas, ¿no? Me parece que ahí Kant tiene una, ¿no?, gran intuición cuando dice que no toda la naturaleza funciona de acuerdo a leyes, solamente un ser racional funciona de acuerdo a la representación de leyes. Mm, Claro, los seres racionales actuamos en función de reglas, ¿no? Entonces, me parece por eso que esta involución en la política, que uno puede decir, pero el cortoplacismo puede ser racional, pero ya ese cortoplacismo es casi como una locura, ¿no? Es como, haré esto, pero aunque me puedan meter preso y hay ujú, muchas chances de que vaya preso, pero bueno, pero ¿qué mm, voy a hacer? Porque, ¿no? De repente nunca más me religen. Entonces es como, en verdad es una cosa enloquecida. mm, mm. Me has hecho recordar que en la terapia cognitivo-conductual hay varias definiciones de conducta desadaptativa y una de las definiciones o uno de los tipos de conducta desadaptativa es buscar el beneficio inmediato y no el beneficio a largo plazo, ¿no? Como explicación de muchos vicios y problemas. Sí. ujú. Bien, señores, yo tengo que retirarme de la reunión, Sí, vámonos ya, porque ya son las 9, 9:10. pero a ver, voy a dejar de grabar.